yo a ver, voy a dejar a Catupuri Josefina, a tengo dejar en Diomba, estaba San Juan Bautista, a Peñimo Andúa, Petente Igabe, ahí Maite Curibea. Yamba, Cota, Co Pijarebe, Petimba, Guaraní me guaná, tú hiciste ello, Ate Cotemete ello, a peores de Ñañe Imita, hoy más pena Petepe, ya Poma, Acue, Guaraní me ñambojera, te envía Pona, Pame, Pamina Betu Isabel, España me ñambojera, su tesina, o ni que su trabajo de grado, estás en Daisa ñambojera. En Ape, ya de ella Sata en algo Ape, ya Sata y Paisa. Angani ata amogenda pona mimba amo bebuta kato na isa kan bapu apona ya bota mo bibene ya bota ne ta wala ni men ta castellano ba ya kata hao be ni ba ame sakata hao o pepe me eva mo sirvete y abre era metodología de investigación científica ape pa haitebe vemos un alma, vemos Cirilo de Cable, era seminario para la elaboración de la tesina. Anga pe ilo de Hapewa, o Apu y Nape, voy Cirilo de Hape, por eso es importante para todos los que están participando de los cursos. No importa en cuál curso se encuentren, pero la base siempre para que uno pueda desarrollar lo que es la investigación está justamente por eso en el primer año. Cuando uno entra, comienza a tener ciertas relaciones, ciertos vínculos con cuestiones que están vinculadas a la investigación. Y la investigación tiene el propósito de generar conocimientos o de modificar los conocimientos que ya existan, ¿verdad? Por eso hoy se habla mucho de verdades relativas y también hay verdades absolutas, son irrebatibles. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, esa persona no existe hasta antes que salga del vientre de la madre. Y obviamente la muerte, son cuestiones que no se pueden cuestionar, ocurren y ya está. En cambio hay otras cosas que se van modificando, que en un tiempo pueden tener una forma y con otra investigación se descubre que fue cambiando de a poquito, hasta inclusive llegar a 180 grados, es decir, al otro lado, la otra cara de la moneda. Eso ocurre en muchas ciencias y entre ellas la que nosotros estudiamos. Me hago a vivir en San Juan, llevas a San Juan, ahora ya ella es. Miramos que usted puede jugar bendecir a Pisajavi, que vamos muy conversando con sus abuelos o sus abuelas, y decía con sus padres, probablemente ellos les van a contar a ustedes lo que fue San Juan hace 30, 40, 60, 70 años. Y si hoy nosotros comparamos, al hacer un estudio contrastivo en Bojobaqué, esa es una técnica que se utiliza en la investigación, se llama contrastación en Bojobaqué. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Probablemente toda la gente, digamos, con más edad, no va a decir que en el San Juan de antes se hacían todos los juegos. Hoy en Hawái se le llama por ejemplo, pelota tatá, todo candil, y todo lo que conocemos, vivir así. Probablemente hoy, aquí mismo en San Juan o en cualquier otro lugar de Paraguay, como en muchas instituciones educativas, ya no hay un predio grande, la tuisaíma y muchas veces inclusive ya está, hay veces una cancha hecha allí con cemento. Mucha gente ya dice, vivir así, no diga tu mujer, ya te espera, ya como hay. Y en varias partes hoy ya no se hace el tradicional juego del Yubinacé. Otra parte, la gente dice, no, pero me hago a mis hijas, si hay pelota, entonces en muchas partes la gente suspendió, inclusive hay orientaciones
hay veces de la dirección y de otras instituciones, a que esos juegos que están vinculados a la pirotecnia, al fuego, entonces se dejen de lado. A Pepe, lo que veima todo candil, lo que veima pelota tatá, por ejemplo. Allí ya hay una diferencia, ¿verdad? Que va a venir también que muchos ya no hacen todas las pruebas de San Juan Volver. Por ejemplo, hoy dije iba Peta Taindí, Ibe, Otequiana, en Montequiana. 7 veces a Pedro Centa Genave, pues éramos de Boracuyarana, a Cuñamos Pesay. En el Ibor y Mata Taindí, no oiga tú que haya yoga. Entonces, para muchos esa prueba desapareció. La otra es, era famoso tomar el machete o un cuchillo grande a Gregorio Paco Bares allá. Había con el Ibor y Paco Bares, en países de Yapota. Ya hay gente que dice, no, pues el machete ya no tenemos acá. Y entonces, esa es una razón por la que cuando esa prueba no se hace. Y se dan cuenta cómo en el contraste ya encontramos diferencias. ¿Qué otra cosa? La mayoría sabe perfectamente que hoy en día San Juan es la excusa. La excusa, ñamoite majera y purunte, pero que arión y menudo, muy ya se tenía enero, febrero, marzo, ñaño beatriz más allá de ñamono a la vida. Para calle ya San Juan, San Juan lo han pire ñamono a hoy mi misma lo a San Juan, han para ver como muy ajena que pire. Anda a ver más y árabe, por ando no, San Juan, sin falta 23 para 24. Cuando un mes antes San Juan vuelve, un mes después San Juan iré. Y Pucula San Juan, anda a ver más que te inte, y haré. En la comparación hay una diferencia. ¿Se puede mostrar eso? Se puede mostrar recorriendo distintos lugares, distintas instituciones, y vamos a darnos cuenta que es así. ¿Qué otra cuestión? Y por ejemplo, el Tembi Guapo, ella pone esto y vea, y vea, vaya, bello, ya me en San Juan Betubi. Hoy quiere va a ir asadito. Va a ir a que llegue, sabe que hamburguesa, lomitos árabes, sabe milanesa, hoy que pama, lleva. Pero guarda, pero hoy que tengo meta de no pudimos añadir. Bueno, y entonces hoy vamos a encontrar que esas comidas típicas tradicionales, obviamente, probablemente aquí en San Juan se sigan haciendo, pero en muchos otros lugares ya no. Pasó también con el famoso baile guazú que se hace al terminar, que originalmente era con polka. Hay que más ver reggaetón, hay que más ver cachaca, allá. Entonces, eso es lo que uno puede lograr haciendo lo que se llama la contrastación, tomando, y con esto decirles que eso es lo que muestra la relatividad en ciertos procesos que desarrollamos nosotros. Bueno, eso se puede investigar, se puede, y nosotros vamos a hacer eso acá, y para eso también quiero aclararles lo siguiente. Cuando decimos metodología de la investigación científica, en el programa que nosotros desarrollamos hay 3 grandes unidades. Una que justamente es ciencia, hablamos de la ciencia, de las clases de ciencia, aquellas que más nos interesan a nosotros. Hay muchas clasificaciones en la ciencia. Con el Ateneo usamos básicamente 2 clases, lo que llamamos las ciencias empíricas, o fácticas, o reales, que nos permiten a nosotros analizar cuestiones que existen alrededor nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, alguno de ustedes se decidió hacer un trabajo de investigación, vamos a suponer, una olería, ladrillo, teja de Yapopá. Eso es algo real. Yo puedo ver, puedo estar en el lugar, puedo conversar con la gente, puedo tomar imágenes, puedo grabar videos en el sitio, puedo hacer entrevistas, ¿verdad? Si es que no tomo eso, incluso nosotros tenemos acá, son varias áreas, o lo que hoy se dice líneas de investigación. Nosotros en el Ateneo decimos áreas, o hablamos de departamentos. Entonces, una cosa es que cuando muchos de ustedes vinieron acá, pero yo venía morando jamás, siempre la idea primaria, la idea principal
fue estudiar guaraní para enseñar. Sí, porque se vimos dejar a la nueva. Perfecto. Pero resulta que hoy día no solamente podemos dedicarnos a la docencia, una parte muy importante pasa hoy por un grupo de gente que se dedica a hacer investigación, a incorporar nuevos conocimientos y hacer la transferencia de eso, con encuentros como este, conferencias, congresos, publicando libros, o bien algo que es mucho más práctico hoy en día, los audiovisuales, videos, películas, donde se resume lo que se hizo en una investigación. Bueno, entonces nosotros podemos estudiar, les decía yo recién, en distintas áreas, distintas cuestiones. Una cosa es lo que les decía hace un momento sobre un tema de folclore, cultura popular. Allí que entran Ñengá, Casoñemombecú, Pucaná, o Chiste, Maravillú, que son temas que normalmente la gente busca y elige. Nosotros no tenemos problemas con que alguien haga o toque un tema que el año pasado se tocó, siempre y cuando va a aplicar la investigación sobre un grupo distinto. Vamos a suponer que el año pasado alguien hizo una investigación en un segundo grado, A y B, turno mañana, 60 alumnos. ¿Y qué le pidió este investigador? O puede ser cualquiera de ustedes, que esos alumnos les traigan por escrito 5 ñengas. Y ellos anotan sus nombres, ¿verdad?, su edad, su dirección, y abajo los 5 ñengas que en su casa le contaron. Ande veámonos 60 alumnos por 5, 6 por 5, 30. Son 300 ñengas. Una base interesantísima para un trabajo de investigación. ¿Y qué puedo hacer con los ñengas? Yo puedo clasificar ñenga en guaraní, ñenga en yopará, ñenga en castellano. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Y puedo, en este caso, de acuerdo al tema, sobre hombres, sobre mujeres, sobre animales, bueno, eso es parte de un trabajo que yo puedo hacer. Y si alguien hoy, el año pasado fue esa persona, y alguien hoy viene y le dice acá a la profesora Josefina, quiero hacer un trabajo en la misma escuela sobre Ñenga, pero con los estudiantes que entraron este año. Allí ya la situación es nueva, ya no es el mismo grupo. Probablemente ya no va a ser el mismo resultado. En algunos casos van a coincidir, pero para eso también nosotros tenemos acá un tutor metodológico que cuida la forma y el otro que cuida el contenido. Normalmente el profesor que maneja la parte de contenido ya conoce todos los temas que se desarrollaron en la regional. Y si de por allí hay algún cálculo, uno se va a dar cuenta. Pero no digo que eso va a ocurrir, pero simplemente pongo situaciones. Se puede juntar, por ejemplo, los casos que dije recién. Voy a preventar de hoy, más que llamamos grita. Y que tú vendero de guardia, y vendero de que guardia, y pora de Jehová. El que no conoce un caso de pora no es paraguayo. El que no conoce un caso de bombero, mucho menos es paraguayo. El que no sabe algo de plata de tampoco es de acá. Puede ser un marciano, un jupiteriano, pero no es paraguayo, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros podemos dedicarnos a eso. ¿Y cómo? Ustedes tienen una herramienta pero tan importante, a la que muchas veces nosotros no le sacamos el provecho que podemos sacarle, y es el celular. Yo puedo grabar directamente o puedo filmar. ¿Y por qué no a una abuela que me esté contando un cuento, un caso? ¿Y qué voy a hacer después? Yo voy a transcribir. El trabajo va a consistir en recolectar, en colectar. Incluso, de por allá le dice se haya botas bomberos de Jehová y usted. O sea, y se haya botas orar de Jehová. Hasta pueden juntarse 3 o 4 que decidieron hacer una investigación sobre los cuentos populares, o caso de Ñemomberú, y llegado un momento se dividen. Va a comer un embaje, va a hacer una porra, plata de un embaje. Eso no quiere decir que en este caso la cuestión es tajante, rigurosa. Lo que nosotros buscamos, por una parte, que ustedes incorporen algo nuevo al mundo del conocimiento guaraní, pero por el otro lado lo que más queremos es que ustedes sepan cómo se hace un trabajo de investigación. Hay 2 finalidades nomás cuando nosotros le pedimos a ustedes una tesina. Una, que ustedes nos demuestren que en base a la clase que dieron saben que un trabajo de investigación, por lo básico, tiene que tener una
portada, fue una tapa y contratapa, una portada, un índice, y de allí en más las tres partes fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué en el desarrollo tiene que haber qué cosa? Un marco teórico. Todo lo que ya existe sobre el tema que yo voy a investigar, que ya están los libros. ¿Y qué es lo que voy a tener en la segunda parte? La investigación aplicada. Todo lo que yo logré en mi trabajo de investigación. Si recopilé 30 casos, bueno, allí van a ir los 30 casos. ¿Y qué voy a poner en el marco teórico? En distintos libros. Allí, por ejemplo, Rubén Rolando en el año tanto investigó y su libro se llama Casos Ajendos ahí. Y después apareció Miguel Ángel Mesa y se dedicó a recopilar casos sobre Perulimán. Y uno hace una mención. Ya no hace falta que sea una cosa extensa. De hecho, en el desarrollo, entre lo que se llama marco teórico y la investigación aplicada, nosotros ponemos una relación en porcentaje. 30%, máximo 40% de marco teórico. Y ese 70 o 60% es lo que ustedes lograron en su investigación. Bueno, allí. Y después va a venir la conclusión, después va a venir la fuente de información y al final van a estar los anexos. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes apliquen. Cuando hacen un trabajo, que aparezcan todas esas partes, ¿verdad? Y para hacer cada una de esas partes también nosotros tenemos ciertos criterios que les van a ayudar a ustedes a hacer el trabajo. Por eso también, a los 2, 3, 4 meses de haber empezado ese último año, el cuarto, en el seminario, hacemos un repaso rápido de lo que vimos en el primero. Hablamos un poco del reglamento, de cómo hacer la tesina en el Ateneo, hablamos un poco de cómo tienen que hacer ustedes para defender. Y después el resto del año, el profesor o la profesora del seminario les acompaña. Ustedes vienen con su tema de investigación, se acercan, les muestran, él le dice está bien, continúa, y llega a fin de año. La idea es que en el trayecto de 6 meses, ustedes puedan hacer una tesina. Y en el modelo que nosotros usamos, perfectamente se puede hacer en 6 meses. Sin apuros, tomando inclusive si tienen ustedes 1 hora día por medio. Y en 6 meses ustedes van a terminar. Incluso los que ya tienen una computadora y van cargando ya inmediatamente todo lo que van obteniendo, ya saben, esto hay acá, esto allá, bueno, probablemente en 4 meses terminen. Pero también acá es una cuestión importante. Un investigador o una investigadora tiene que tener una disciplina. Si yo puse en mi cronograma, el cronograma es esa especie de calendario donde yo voy diciendo, bueno, ahora estamos en junio y yo tengo 15 días para elegir mi tema. A lo mejor ya hace rato ya tenía mi tema elegido, pero yo a partir de allí, porque presenté mi anteproyecto acá a la profesora, a la dirección, a los profesores responsables, y a partir de allí me va a correr ese tiempo. Me dicen empezar a hacer ahora. 15 días, yo me doy un tiempo para elegir mi tema. Voy a tomar después de eso por lo menos 15 días, o si se puede, máximo a veces una semana, para hacer lo que se llama la observación. Allí donde vamos a hacer la investigación y vamos a ir allí. Estoy cambiando de tema, ¿verdad? Hace rato les mencionaba a ustedes el tema de San Juan, después les mencioné el caso de los casos de Nemo Perú, y vamos a suponer que en este caso alguien decide investigar sobre el guaraní en las escuelas, en una escuela de acá, de San Juan. Vamos a suponer que una escuela, ¿cómo se llama acá? 301, la escuela 301, 701, vamos a tomar final de ciclo, tercero, sexto, noveno, vamos a tomar tercero. Yo digo, el uso de la lengua guaraní en el tercer grado, turno mañana de la escuela 701 de San Juan Bautista. Ese es un tema de investigación. Y quiero que si yo elegí eso, yo tengo que buscar allí un problema, porque una investigación tiene que tener un problema para el investigador. A lo mejor la profesora ya sabe, ella también, todo el mundo ya sabe de eso, pero yo sé las de sacar, de las de sacar por ahí. Entonces yo llego al lugar
y comienzo yo a preguntar, ¿por qué es lo que acá hay tantos problemas con la enseñanza guaraní? Y hablando por allí, aparece una primera cuestión: los libros. Los libros no son lo que se tienen que usar para la enseñanza bilingüe y la enseñanza guaraní. Y me encuentro, los padres, el 75% de los papás están contra el guaraní. Voy un poco más y encuentro el método, la forma que se está enseñando. ¿Qué me va a llegar eso? La formación de los docentes, la capacitación que tuvieron. ¿Están preparados o no están preparados para enseñar guaraní? Bueno, eso ya se llaman variables, y eso me va a generar una de esas, aquella que más a mí me impactó, es la que yo voy a utilizar para hacer la investigación. En una investigación siempre nosotros hacemos lo que se llama investigación monográfica, monografos de escribir una cuestión. Entonces, por más que allí ya me salió los papás, los libros, el método, los docentes, yo voy a tener que optar por uno, o por una de esas alternativas. Y bueno, finalmente digo, la metodología. Bueno, entonces yo comienzo a trabajar, pero ¿cuánto tiempo me llevó a mí elegir esa alternativa que se va a convertir en mi problema? Estuve una semana. Yo fui, hablé con los estudiantes, hablé con los profesores, hablé con la directora, sin cuadernos, sin anotar nada. Se dejan de ver la mañana, hablé con la señora que limpia la sala, hablé con el cantinero, hablé con gente de guaraní, la mayoría guaraní me oigo a veces de privación y hacer castellano. Son datos. Bueno, en base a eso, yo finalmente llegué a lo que quería. Hay algo que no me resulta claro y ese algo tiene que ver con la metodología de enseñanza. Y allí yo estructuro lo que se llama, defino primero un problema y estructuro una hipótesis. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para demostrar que el problema metodológico es la razón por la cual los niños no están aprendiendo bien guaraní? ¿Me entienden? Entonces yo tengo que descubrir algo como eso. Y eso se llama variable independiente, y lo que se llama la variable dependiente es la consecuencia. A los niños no les gusta guaraní. ¿Y por qué no les gusta? Y guaraní, que es la materia, y sencillamente porque la metodología no es la adecuada. Eso produce como resultado un mal aprendizaje o, en este caso, la desaprobación por aprender guaraní. Esto nosotros tenemos que ir entendiendo. Cuando hacemos entonces un trabajo, tenemos que buscar un tema, buscar un problema, hacer una hipótesis. Todos los que están acá seguramente, o en la mayoría, son profesores, son profesoras. No importa de qué grado o qué curso, o de qué carrera universitaria. ¿Quién entre nosotros que se formó, que conoce la pedagogía y la didáctica, entra a una clase sin tener un objetivo? Uno por lo menos. Todos sabemos que inclusive en el planeamiento tenemos que poner el objetivo de la clase. Bueno, ¿y qué viene después de poner el objetivo? Elegimos las técnicas. ¿Qué vamos a usar para motivar? Vamos a hacer una representación acá, no estamos con idea, pero se está llenando el tema del día. O, por ejemplo, vamos a salir al patio, vamos a mirar las plantas, o vamos a ver una película, ¿verdad? Son distintas alternativas que tenemos para motivar. Después de eso, vamos a ir buscando cómo vamos a hacer la fijación, cómo vamos a hacer la transferencia y finalmente cómo vamos a evaluar. Y en la evaluación, ¿qué es lo que todos vamos a buscar? Que el resultado de la evaluación, que el resultado final de la clase coincida con el objetivo que me propuse. Y en un alto grado, porque sabemos que si tenemos un grupo de 40, 50 o 60, probablemente un 70% máximo pueda entender la clase. Siempre va a haber un margen de un 30 donde van a estar los que más o menos que aquellos que no entendieron nada. Pero acá lo que va a interesar siempre es que por lo menos un 75% de la hipótesis que ustedes se propusieron, ustedes logren, ¿verdad? Y el que logra 100, maravilla, tiene esta gratis al cielo. Bueno, pero eso forma parte de lo que se llama
ese proceso para hacer, en este caso, yo hago una hipótesis y elijo las técnicas. ¿Qué técnica voy a usar? Voy a usar la observación. Voy a ir al lugar, voy a mirar, voy a registrar. Después, ¿qué más? Puedo hacer entrevistas. ¿Qué más? Puedo utilizar un cuestionario con los estudiantes de la escuela, preguntarles a ellos cuál puede ser el problema por el cual ellos no están aprendiendo. Puedo usar estadísticas, que son técnicas que se utilizan comúnmente en las ciencias sociales. Bueno, entonces con todo eso, uno tiene los resultados de su investigación. Y lo que va a hacer después es contrastar si eso que logramos demostrar coincide con la hipótesis que nos propusimos. Entonces yo cuando empiezo mi trabajo, yo le dije recién, el trabajo de investigación va a tener siempre una etapa y contraetapa, y algo importante que le voy a decir allí también. Traten siempre, pero siempre y siempre de presentar un trabajo que refleje lo que son ustedes. Pues antes de ya puedo ver, te voy a poner, ahora muy bien, carpeta, sala y betena. Y poner en el un gay para te vamos a hablar de carpetas. Entonces no cuesta pues nada, inclusive ponerle un forro y un rótulo y parece nuevo, ¿verdad? Y en la tesina obviamente es tapadura, aquí no hay problema. Pero digo que esa práctica ya tiene que empezar desde el primer año, todas las asignaturas. Porque eso que uno presenta es uno o una. Esa es la persona la que está diciendo, este trabajo me representa a mí. Entonces, allí una cuestión importante pasa por lo que dije hace rato, una disciplina. Pasa por la paciencia. El que hace investigación tiene que ser extraordinariamente paciente. Y con la paciencia, la perseverancia. Porque va a ser una vez la prueba y no le va a salir. Va a ser dos, no le va a salir. Tres, pero hay algo que le dice a él o a ella, coja no sé. Después de 40, 50, a veces 52 concentrar. Haz exacto ahí concentrar. Y eso que es lo que requiere de perseverancia. Yo conocí, puedo decir que conozco todavía algunos que probaron la primera vez aquí, pues si no más a oír, que se viró, se te corrí, como empecé ya cosas, no ganar de apoyo. Bueno, eso es imposible para aquella persona que ya piensa así. Bueno, y le voy a sumar a eso algo importante. El que va a empezar un trabajo, sea un trabajo práctico, o en este caso una tesina, de entrada tiene que decir voy a hacer. Ayapota. Porque si son del otro grupo, no sé, voy a probar. Hasta tengo que 3, 4 veces años embocado, a lo mejor conseguir hacer. Bueno, si entran así, ya entraron perdiendo. Porque esto es para la gente que tiene una mentalidad ganadora. Ustedes tienen que entrar a ganar, nunca entren a perder. ¿Verdad? No se midan por abajo, mídanse por arriba. Y tampoco después digan, pero qué complicado, qué difícil. Al contrario, uno tiene que decir que consiguió vencer a algo difícil. No quedarse con la sensación de que eso le causó dolor o algo más. No que decir, conseguí vencer. Y si pude con esto, voy a poder con algo más. Bueno, de eso se trata, el hacer un trabajo. Poner en práctica todas las partes que le dije. Por otra parte, que ese trabajo ayude a incorporar algo nuevo o a cambiar lo que ya existe. Y bueno, allí está terminado. Puede llevar, como le dije, un promedio de mínimo 4 meses y máximo 6 meses. Y voy allí a la parte concreta. Ustedes ya eligieron el tema, ya presentaron su anteproyecto, vamos a suponer que otros 6 meses. Ustedes allí marcaron, voy a hacer una serie de investigaciones bibliográficas. Pongo allí, a la hora que yo voy a poder. Me dice el lunes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vaya, pónganme bien. Ustedes salen del colegio a las 5 y tengo 5:30 para llegar, y de 5:30 a 6:30 Biblioteca Municipal de San Juan. A ver, tan bajo. El otro día. Yo voy a ir a buscar la información que está en los libros. ¿Y cuánto le da eso? Probablemente 15 días. ¿Verdad?
vamos a suponer un buen tiempo, hago fotocopia o puedo descargar internet, o, repito, visito bibliotecas y consigo la información, lo que va a ser el marco teórico. En el marco teórico tampoco es necesario copiar completamente. O sea, antes copia la libro ajeno ponía o entregar como si fuera embajada. Eso también es una falta a la ética. Una falta a la ética. Lo que normalmente se recomienda es copiar aquellas cuestiones más importantes. Por ejemplo, una definición que a mí me va a costar decir, un concepto, por ejemplo, una secuencia. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 7, bueno, eso puedo copiar. Y el resto lo leo y escribo con mis palabras, que es lo importante. Y tendría que tomar como mínimo a veces 3, 4, 5 libros. Tampoco hace falta que sea 30 libros allí. Es imposible, ¿verdad? Vamos a ver a lo práctico. Si ustedes en 2 o 3 libros encuentran lo que tiene que ver con su tema, sobra y basta. Y allí ustedes van a tener la posibilidad de hacer lo que se llama la transcripción, que es copiar del libro así como está y poner en el trabajo. Y cuando uno hace eso, siempre tiene que tener un cuidado metodológico. Uno abre comillas, pone puntos suspensivos y copia lo que está en el libro. Y al final, puntos suspensivos y cierra. En un modelo tradicional, yo hago una cita, le pongo número 1 al lado, si es la primera. Y abajo, al pie de la página, o al final del capítulo, o al final del libro, pongo 1, Folclore del Paraguay, Dionisio González Torres, página 7. Entonces el que lee va a ir a la página 7 y va a encontrar eso que ustedes copiaron del libro, ¿verdad? Más adelante volvieron a ver y ponen allí 2. Eso se llama transcripción, se copia así como está, incluidos los errores. Capaz que ahora me digan, ¿cuándo ya vengo? Parece que cuando íbamos a este vaso se escribe con B corta, como dijo a B larga. A corregirse, no se puede. Van a poner vaso con B larga y entre paréntesis van a poner SIC, S-I-C. Quiere decir que el error no es mío, el error es de la fuente. Significa eso. Ustedes ponen allí al lado de eso. SIC, S-I-C. Bueno, porque hasta de los errores que cometió el autor de ese libro es dueño. Hasta de los errores. ¿Qué puede pasar si yo no hago una cita? Y de por allí el dueño se entera. Me puede demandar por plagio. Y puedo ir a parar a la cárcel o puedo pagar una feroz multa. De hecho, no hace mucho se encontró un caso de eso y la persona que plagió tuvo que pagar una suma sideral a la persona afectada, al dueño de la obra del texto original. Bueno, entonces hago un poco ese comentario. El primero se llama transcripción, el segundo procedimiento se llama resumen. Y el resumen... Un ratito esa parte. Aunque se haya constado el autor del libro en la bibliografía. Lo ideal sería con cada transcripción, no simplemente la mención en la bibliografía. Tiene que ser al pie o al lado de cada una de las citas, ¿verdad? Eso es muy importante. Creo que acá voy saltando algunas cosas, hay cosas que ustedes ya saben, pero solamente por las dudas, voy a llegar hasta ese punto que estoy explicando ahora. En guaraní, saber conocimiento cuá. Tembi es la condición humana. Por ejemplo, yo digo, Ajentugata PM Serendicua. Tembi es el conocimiento humano. Si yo, por ejemplo, digo, Averun de Serendi Viase es pesar, dolor. Pero Eremín Viase es el pesar humano, ¿verdad? Yo puedo, en una de esas, hoy en día ya se confunde fácilmente, pero yo digo, por ejemplo, tembi es la persona, u es lo que come la persona. Hoy ya le aplicamos eso hasta los animales, ¿verdad? Esas son las cuestiones que de a poquito el guaraní fue perdiendo. Por ejemplo, decimos, háblese para acá, y dice, mi andú. Andú es sentir, iremí, como andú es nasal. Entonces decimos, gemi andú, y es lo que siente una persona.
Acá es tembicoa, es el conocimiento humano, y ti viene de ati. Y al lado dice conjunto de conocimientos racionales. ¿Quiénes son los únicos seres racionales? Los seres humanos. ¿Verdad? Bueno, allí está. Abajo, tembi, persona, nosotros coa, y nosotros buscamos conocimientos humanos. Y por último, el tapegreco, tapénico geco, antes hipoibe, antes hipirusube, antes genege, iguapá. Esos son, digamos, los caminos que uno va a recorrer para lograr un objetivo. Es lo que todos aplicamos cuando hablamos de un método en la clase, en la técnica, ¿verdad? Y acá se dice tapereco, coatri dice ciencia, y tapereco es la ciencia del método. Bueno, voy a mostrarles lo que les dije recién. Voy a en realidad avanzar un poco. A veces cuando soy muy regido a este material, tardo más para explicar. Así que voy a tratar de explicarle de una forma más sencilla. Vamos a irnos un poquito, y acá, por acá nomás ya vamos a encontrar lo que les dije recién. Bueno, ahí está lo que les dije, está pintado en color rojo, ¿verdad? Ponen ustedes, entre comillas, el investigador a más de los dados, decía en el libro, y al lado está así. El que lee metodología, el que conoce esto, dice, no es él el que se equivocó, él copió así porque en el libro estaba así, ¿entiendes? Y resultado, puse allí con Z, CSIC también. ¿Por qué? Porque así estaba en el libro. Emergentes de observación, presionar y cerramos, y marcamos 1, ¿verdad? Vamos un poco al otro, este es el que le dije recién. Vamos a suponer que yo tengo una página y tengo 4 párrafos. Yo leo la página y solamente me interesa el párrafo 1 allá arriba y el último, que es el cuarto. No me interesa el segundo y el tercero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo allí? Abro, comillas, punto suspensivo, copio el primer párrafo y se dan cuenta que allí hay un paréntesis y punto suspensivo. Eso en el lenguaje metodológico significa que hubo un salto, ¿verdad? Que hay algo que no se copió. Pero para no hacer 2 citas y hacer una sola, entonces ya seguido yo copié el cuarto párrafo, lo que dice allí acudir. ¿Y qué hago al final? Pongo como una sola cita, va a ser el número 2. Esto es cuando yo copio, letra por letra, acento por acento, palabra por palabra. Bueno, ¿qué va a pasar en el tercer caso? Esto es cuando yo, imagínense, le dije hace rato, voy a hacer una investigación bibliográfica. Un segundito. Bueno. Lo tercero allí se llama síntesis. Y esta es la manera más interesante, más elegante de piratear un libro ajeno. Uno lee lo que dice la página y para ese que es buen lector, o esa que es buena lectora, esto es pan comido. Lee bien y escribe con sus palabras. En ese caso, yo ya no tengo que abrir comillas, puntos de suspensión ni nada, porque las palabras que estoy usando ya no son del autor, ya son mis palabras, es mi recreación, y eso se llama síntesis, poder de síntesis se le dice. Bueno, y allí nosotros podemos entonces de cualquier libro hacer un resumen, hacer una transcripción, que es la copia fiel, un resumen que es abreviar, usando la misma palabra, saltando algunas partes, y en el tercer lugar, escribiendo lo mismo que leímos, pero con nuestras palabras, ¿verdad? Bueno, esto es cuando uno va a ir, y le decía yo, puse 15 días para hacer investigaciones en los libros y otros. ¿Qué va a pasar? Yo vengo 15 días y todo lo que traigo pongo en la mesa. Y en la mañana, allá de ver. Vamos a inventar de una sala. ¿Qué hago yo después? Decidí hacer la siguiente semana. Tengo 60 días, 2 meses, en lo que yo voy a hacer lo que se llama la etapa de investigación. En la etapa de investigación, el investigador sale casi todos los días y todo lo que junta trae. Que en esta siguiente parte sea, en este caso, una entrevista, una serie de entrevistas.
Derecho, ahí como dejar, vais a ver. En este, algo más voy a dejar, vais a dejar. Bueno, en esta parte entonces uno va, graba y trae. Y la misma cosa, o un video o lo que sea, y nuevamente allí en la mesa. Después teníamos esta, ¿verdad? Que después de eso yo le dije, hagamos un cuestionario con una escuela, en un colegio. Yo llevo hoy mi cuestionario, le informo a los estudiantes, le digo voy a volver dentro de 2 días, y en 2 días vuelvo. ¿Y qué hago? Hago lo que tengo, a veces sería que ser diarios. Ahorita es la pregunta. ¿Qué va a pasar? Que al cabo de esos 2 meses, lo más seguro es que yo llegué a juntar todo lo que necesitaba sobre el tema. Y yo voy a cerrar allí lo que se llama la etapa de investigación. Y seguido a esa etapa de investigación, vamos a hacer lo que se llama la sistematización. Vamos a ordenar esa información. Pero para eso ya no va a hacer falta salir. No te contenemos ahí más, queremos en data de Pepe. Y lo más seguro que le va a pasar a todos, porque siempre empezó a decir a veces el miedo, 50 páginas, siempre acá, les aseguro que al tener todo lo que tengan en la mesa, ya habrán pasado 200 páginas allí. Lo que van a tener que hacer es un trabajo de selección. Y van a tener que elegir muy a pesar de ustedes, y van a tener que dejar algunas cosas afuera, porque 50 páginas es el tope. Bueno, a no ser que consigan un permiso acá de la directora y le van a agregarle 2 páginas más al texto. Los anexos vienen después de las 50 páginas. Bueno, como esto se hace en hoja tamaño carta, se hace a doble espacio, se usa la letra Arial tamaño 12, una letra grande. Te hagan un cálculo nomás y entra entre un párrafo, 2 párrafos, probablemente 3 párrafos de 4 líneas le van a entrar en una página. A reventar 4 párrafos. Por eso le digo, después le va a faltar. Bueno, entonces yo tengo acá, agua frita, coja por ruta, coja la jani, coja con fotos, sí, coja la jani, y voy armando. Probablemente yo cuando traje ya fui cargando, se llega a tucurir, hay por una vez, no me nijen 20 y bajé a Yucua, bien. Aparte de tener físicamente, ya tengo incorporado a la máquina. Lo que yo voy a hacer es ir ordenando allí. Entonces, cuando me toque, voy a comenzar a construir ese trabajo poniéndole lo que se llama una introducción, que es muy pinulla. Y en la introducción nosotros incluimos el tema, que anotamos allí el tema. El problema para el aprendizaje guaraní en la escuela 701, tercer grado, sección A y B, San Juan Bautista. Abajo pongo el problema, abajo pongo la hipótesis y hago lo que se llama la justificación o fundamentación. Tal vez ahorita ya sé, y es sencillo, ustedes pónganle unas preguntas y vayan respondiendo esas preguntas. Ponen ¿qué? Este trabajo de investigación o tesina que se presenta a la dirección de la licenciatura en lengua guaraní de la regional San Juan Bautista, 5 páginas más o menos, San Juan Bautista en Ateneo, trata sobre el tema tal, punto aparte. ¿Por qué? Y el por qué va a ser. Este trabajo práctico es un requisito establecido por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para obtener el título de licenciado o licenciada en lengua guaraní. Otro párrafo. Siguiente, ¿por qué elegí el tema? Y Maite, o sea, ya sabe, coge esta mitad, que hay cojaube, que voy a jaube, ana esa cancha, que van a ver. Baja, yo, mamá, ana, pisa, ya la mujer, allí por el cata, y no pediré, va a ver, yo comienzo a describir por qué elegí el tema. No hace falta que sea una cosa ahora, yo puedo poner que hace años que a mí me llama la atención, que es lo que dije, esas dificultades que tienen las criaturas
en la comprensión de los textos en las escuelas. Bueno, y que llegado un momento, yo había dicho que iba a intentar hacer una investigación sobre eso, y justo este es el momento. Ahí está el porqué del tema. Hay un porqué institucional, y el porqué institucional es el Ateneo exige esto como un requisito para obtener el título de licenciado o licenciada. Y segundo, ¿por qué? Porque es el porqué del tema. Yo elegí este tema por esto, por aquello. Si es lo de San Juan, y llevo mucho tiempo viviendo acá en la comunidad, he conversado con mis padres, mis abuelos, mis vecinos, y ellos siempre me dijeron que antes San Juan era de otra manera. Y resulta que ahora yo voy a la fiesta y encuentro que el proceso es diferente, que hay juegos que ya no se hacen. Eso es un porqué. Después viene el cómo, y en el cómo ustedes van a indicar que fueron a hacer entrevistas, que hicieron cuestionar en la escuela, en el colegio, cómo, qué técnicas usaron, hicieron una observación, fueron al lugar, grabaron, filmaron, etc. Después van a poner el dónde, y bueno, en la escuela, en la biblioteca, en los distintos lugares donde les tocó ir a obtener la información. Y allí ustedes van a tener, respondiendo solamente esas preguntas, lo que sería una fundamentación o una justificación. ¿Qué es lo que van a hacer después? Van a borrar esa pregunta. Van a sacar qué, por qué, cuándo, dónde, por qué, etc. Y se les va a quedar allí hecha una introducción. Bella pues éramos pegados con la niña, bella poco pues estaba castellano, éramos pequeños, no bella poco. La cuestión es que por lo menos un 50% del trabajo tiene que estar en guaraní. ¿Qué va a venir después de eso? Y yo, debajo de eso, en ese muñeco, en esa introducción, voy a poner inclusive la metodología que estuve usando. ¿Qué método? Usé la observación, usé la investigación bibliográfica, utilicé el cuestionario, utilicé el experimento, bueno, y yo cito allí. Y puedo hacer también lo que se llama una delimitación del tema. En muchas partes siempre se recomienda. Vamos a ver nosotros que hay tipos de investigación. Que uno a veces dice investigación y parece que ya está todo, pero resulta que hay tipos de investigación. ¿Qué pasa cuando yo respondo al cómo? Y por ejemplo, yo vengo acá con ustedes esta mañana y mi trabajo va a ser describir esta sala. Entonces yo entro acá y digo la sala bastante grande, 30 metros de fondo, 10 metros de ancho, está pintada en un color amarillo, tiene mesas, tiene 50, 60 sillas, tiene un piso de madera, tiene 2 puertas de entrada, 2 ventanas, tiene tantos acondicionadores de aire. ¿Qué hago? Y estoy contando lo que veo. Muchas veces hay investigaciones que no nos permiten saber el porqué. Y cuando uno describe, igual sirve la investigación. ¿Va a ser más o va a ser menos que la otra? Va a ser igual. Todo va a depender de la calidad del enfoque del que está haciendo la investigación o de la que está haciendo la investigación. Se habla allí de una investigación descriptiva, pero vamos a suponer que yo quiero ir un poquitito más allá de la descripción y entro con la pregunta ¿por qué? Entonces, yo le pregunto acá a la profesora Josefina y le digo, voy a dejar mal, ¿qué pasa aquí? Yo veo, hacia donde cae el profesor, probablemente va a gobernador y va. Justo le encontramos al gobernador acá, el gobernador madre, pero, ¿sabes? Yo veo, hacia amigo profesor, luego pongo acá la pintura al intermitente maravilloso. Ah, bueno, la sala está pintada porque era el único color de pintura que había para la venta. Está respondido por qué. ¿Por qué tenemos 40 sillas y todas este modelo? Y nos fuimos a buscar y encontramos que esta era la más cómoda, la más linda, había otras que eran solamente de madera y había otras que eran de plástico. Estas son las más cómodas, trajimos estas, por eso son de este color. Voy respondiendo por qué. Si yo respondo los por qué, entonces yo puedo llegar a lo que se llama una investigación explicativa, que es la investigación más profunda, que para llegar a esa investigación explicativa yo paso por la investigación descriptiva. Y en el fondo está esto. Lo acabo de decir, no todas las veces vamos a saber el por qué. En ese caso la ciencia dice que una investigación descriptiva es muy válida para
en ese caso de emergencia, de necesidad de obtener información sobre algo. Bueno, esa es un modelo. Yo puedo decir que este trabajo, esta tesina, por el tipo de investigación, es una investigación explicativa. Después yo puedo buscar y decir por su temporalidad. Una investigación puede ser sincrónica o puede ser diacrónica. Si yo les digo a ustedes, como tema de la educación recién, yo les digo, y alguien me pone como título, los problemas del aprendizaje del guaraní en el Paraguay. Quien me pone ese título y me dice en el Paraguay, yo tengo que hacer el cálculo y decir, Paraguay es de 1811 y es hasta hoy. Entonces esa es una investigación diacrónica. Y que sabe a la calle para tendría que tener un equipo multidisciplinario, alguien que esté acá en San Juan, alguien que esté en San Pedro, alguien que esté en Concepción, alguien que esté en el Chaco, y tengo que obtener información del Paraguay, porque decía allí los problemas del aprendizaje del guaraní en el Paraguay. Ahora, si yo quiero delimitar eso y decir los problemas del aprendizaje de la lengua guaraní en la escuela 701, tercer grado, turno mañana, sección A y B, año 2025, San Juan Bautista. ¿Ya? Apetente. En una sala de clases son 25 alumnos. ¿Me entienden? Cuando yo tomo toda la historia, se dice diacronía. Se dice investigación diacrónica. Y cuando yo tomo una parte de la historia, hablo de investigación sincrónica. Por ejemplo, en el caso nuestro, a veces nosotros decimos el guaraní en la reforma educativa. No es en toda la historia del Paraguay, no. Solamente a partir de la reforma educativa hasta hoy. O puedo decir el guaraní en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Entonces, solamente tomo ese tiempo. Y mi investigación se basa sobre el uso del guaraní durante la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Eso se llama sincronía. Entonces yo en un segundo lugar digo, bueno, primero dije, esta investigación es descriptiva, esta investigación es sincrónica, esta investigación puede que en una de esas yo tome el universo. Vamos a suponer que yo tomo a toda la escuela, ya no el segundo, el tercer grado A y B, sino toda la escuela. Y si yo tomo toda la escuela, voy a tomar el universo. A esa investigación se le dice investigación intensiva. Pero como son tantos los alumnos, son 1000, y yo tengo un plazo de tiempo muy corto, una semana, para acercar ciertos datos que me pidieron, yo decido tomar muestras representativas. Y de cada grado, que son 40 por cada uno, tomo por lo menos 5 o 6. Y esos 5 o 6 representan al primer grado, otros 5 o 6 al segundo grado, otros 5 o 6 al tercer grado, otros 5, cuarto, quinto y sexto. Y si yo hago esa clase de investigación, la investigación va a ser extensiva. Entonces, cuando yo delimito, yo tengo que decir, por ejemplo, este trabajo de investigación sobre tal tema tiene las siguientes características. Por su nivel es una investigación explicativa, por su temporalidad sincrónica, por su extensión extensiva, ¿verdad? Bueno, entonces, yo hago eso y hago lo que se llama la delimitación. Todo eso va dentro de lo que se llama la introducción. Después paso. Vamos a suponer, eso me llevó, yo ya hice mi cálculo. 60 días yo estuve afuera y traje todo lo que necesitaba acá en la mesa. Entrevistas, cuestionarios, recortes de diarios, investigaciones en los libros. Me invité con Iván, 60 días. 60 días siguientes tengo que sistematizar. ¿Y cómo voy a hacer? Y lo que acabo de decir, voy a empezar por la introducción. Voy a 60 días tengo. Hay gente tan, pero tan capaz, que en una sentada hace una introducción. O afuera, media hora, vamos. Pero vamos a suponer que está aquel que es más lento, Carlos Bello bajando, o joven, que yo llegue. Ni me hago lluvia hoy, tenía arriba, vete más. Le damos 15 días. En 15 días se termina esa introducción y yo voy junto al tutor y le digo, a ver, yo, cuando ve Moñe Puno allá afuera, mañana va a este juego ahí. Mira, excelente, ya sabe.
Yo le digo allí, dentro de 15 días te traigo el marco teórico, la primera parte del desarrollo, el marco teórico. A mí no hagamos en la paité, hablo un poquitito en este caso de la educación, en términos generales, hablo de la educación en América, hablo de la educación en el Paraguay hablo de la educación bilingüe, voy bajando. Yo siempre suelo decirle a todos de que esto tiene la forma de lo que se llama comúnmente, muchísimas gracias, tiene la forma de un embudo. Uno empieza por la parte más ancha, más general, hablando de educación, después decía baja a América, o puede bajar a siguiente a Paraguay, y dentro de Paraguay después a Juan Bautista, viene haciendo un embudo. Y allí en la parte más fina, uno comienza a cargar la segunda parte. ¿Y qué va a ser la segunda parte? Todo lo que se obtuvo en la escuela 701. Eso va a ser la investigación aplicada. Ese embudo que viene de arriba para abajo, máximo 30 a 40%. Todo lo que está en los libros, hasta un 40%. Y todo lo que va a ir en el embudo hacia abajo, tiene que ser más o menos un 60%. Si pueden más, mejor. Si pueden más, mejor. Porque acá lo que interesa es lo que ustedes producen. Lo que ya está en los libros, ya está en los libros. Lo nuevo, lo importante va a ser lo que ustedes en este caso van a aportar. Media hora, un ratito. Este es el minuto de descanso, pero después no van a descansar. Hasta se viene. Bueno, ¿está bien? Por otro lado. Bueno, entonces, 15 días le mostramos la introducción, no hubo problema. Fui 15 días después, le llevé el marco teórico, el tutor me dijo, muy importante, le digo, yo en 15 días vengo con el resultado de mi investigación, la investigación aplicada. Llegué a esa casa, muy importante, ni una letra ni una celda y por iba de botella, pues por una 20. Y después que le digo yo, en 15 días para completar los 60, 15, 30, 45 después. Y esos 15 días finales para entregar la conclusión. ¿Y qué es lo primero que hay que poner en la conclusión? Si es que ustedes lograron demostrar la hipótesis que se propusieron de entrada. Vean y hoy que cuando ustedes hacen la defensa, la misma cosa. Ustedes terminan ese proceso. En la defensa, pues uno lo que hace es, sobre todo en lo que produjo, va a convencerle a la gente que está en la mesa, que probablemente ya está convencida. Cuando el trabajo es claro, se lee bien, se entiende bien, muy poco lo que la gente en la mesa va a preguntar. A veces, pues, antes hemos unas, esa campaña, allí es donde probablemente va a surgir alguna pregunta. Y en ese momento, cuando uno llega a ese punto, siempre va a ser importante que recuerden que en la defensa van a tener un promedio de 30 a 35 minutos nomás. Digan cuál es su tema, digan en este caso, hagan un índice. Yo les recomiendo mucho a todos que hagan una exposición de su trabajo. Porque a veces a mí ya me tocó un caso donde inclusive en la Facultad de Filosofía en Asunción, esto ocurrió hace unos años y después se prohibió. Pasó una persona para defender su tesina, se puso enfrente de nosotros y dijo, bueno, yo soy fulana, mi tema es tal, y acá seguidamente les presento mi trabajo de investigación. Apretó el botoncito, ahora ya de película. Algo peor que quiere mañana. Digo, muchas gracias por escucharme. Bueno, entonces le dijimos, esto no es defensa. Esto no es defensa. Puede poner una placa, 2 o 3 minutos, un video, 2 o 3 minutos al final, pero lo que todo el mundo quiere es escucharlo a ustedes. Y cuando uno hizo el trabajo, que es lo que todos presumimos, es imposible que uno llegue a ese lugar sin tener palabras que decir. Es muy pata no es. Tengo ni lo que te van a calificar como sentando tu trabajo como vos.
Entonces, por eso yo le decía hace rato, tienen que tener seguridad, tienen que estar convencidos, tienen que echar a ganarle. Bueno, entonces, a eso estaba apuntando cuando les decía de inclusive cómo hacer. Uno pone un índice para mostrarle a la gente en la mesa, ellos están acá. No se olviden que ustedes tienen derecho a preparar la sala. Y tienen que practicar antes de venir a defender. Aprender a ver muy bien, vender, y que ellos ya te digan, es muy heterogéneo, de vitamina, no te digan nada, vitamina, no te digan nada. Todo eso va a incidir. Los de la mesa leen eso, hay nerviosos, me mandan guapa y no hay verdad. Bueno, entonces, suelo decirle por eso que practiquen antes y que conozcan el lugar. Ustedes suelen verlo, me imagino todo, ¿verdad? Partido de fútbol, los futbolistas van a veces una hora antes o a reconocer la cancha, o tanteamos bueno, todo eso uno tiene que saber, por eso uno viene y prepara. Y la disposición siempre tiene que ser la mesa frente a ustedes. Y si es posible algo como esto, allí. Y allí pongan un índice nomás. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es en este caso la hipótesis? Y allí ya le van citando, si tienen introducción, desarrollo dividen en dos partes, marco teórico. Allí citan solamente los libros que usaron y la investigación aplicada. Allí hablan. Y finalmente la conclusión. En la conclusión, lo primero, quiero decirle a la mesa que el resultado de la investigación fue altamente positivo. 100% del resultado logrado. Esa es una bomba. Pero las aprendemos y fui y hice y Pepe venía a hacer teoría, para evaluar en chama o en amor. Bueno, entonces mantener eso va a ser importante y ellos le van a preguntar lo que tienen en este caso como duda, ¿verdad? No, nadie le va a preguntar cosas que no tienen que ver con su vecina. Y eso sí, que eso ocurre, de hecho que no puede ocurrir, ¿verdad? Tiene que ser centrado en el trabajo que hicieron. Por eso los profesores que van a calificar tienen el trabajo de ustedes incluso días antes, como ni en Hanua, y finalmente, allí algo muy interesante, salté un poquitito de lo que estaba explicando, pero aprovecho el momento, es que en ese tema de la defensa, también ustedes van a tener dos opciones. Una, aquella que en muchas partes he visto, que no es la más recomendable, pero bueno, cada uno tiene su gusto. Y él sale y dice, cuando yo le digo, podés invitarla a todo el mundo o podés estar vos solita acá. No sé, ni te broso, ni oí que me han tocado a esto. ¿Sí? A tu escuela y esa es una opción que tienen ustedes. Y otra opción es que te inviten a todos los que quieran. Y bueno, y justamente siempre suelo recordar a un conocido profesor de ITA. Él estudiaba y terminó la carrera de Ciencia de la Educación en Filosofía allá en la Asunción. Y me llama, yo era presidente de la mesa que tenía que verificar su tesis, y me llama, era en la mañana, muy respetuosamente, me dice, profesor, siempre que actúa a alguna gente, siempre tengo con mucho gusto, de él. Yo llego al lugar, a la facultad, ¿verdad? Y como siempre, en una sala de clase. Y llego allí y la secretaría me dice, profesor, allá en el tinglado. Eso es tinglado, aquí era tinglado, en mi gente, esa es la primera, ¿verdad? Ahí me tengo que meter la Itagua igual, ¿verdad? No es lo que jamás me llevó. Y bueno, él hizo un trabajo sobre las bibliotecas de las instituciones educativas. Creo que pasé años, algo antes de hoy. Pero antes de entrar, yo también le dije a la gente, por favor, cero ruido, apaguen sus celulares, si es que hay alguien que tiene algún problema, puede salir afuera. Y en todo caso el resto se queda en silencio porque de ese silencio va a depender la calificación de él. Si ustedes por allí le interrumpen, puede que él pierda el hilo de lo que va a comunicar. En silencio todo el mundo,
Y cuando finalmente le dimos la nota y tuvimos que sacarla todito afuera, ¿verdad? El patio se llenó de gente, y después le volvimos a llamar que pues cuando le dijimos que tuvo 5 acumulables, carambilo, pero imagínate, o a palabra de tinglado, yo creo que te pasa. Bueno, esas son situaciones que ustedes tienen que saber. Por eso no piensen siempre en algo rígido, así cerrado entre 4 paredes. Hay ciertas libertades que ustedes siempre van a tener. Lo otro que también recién mencioné, y voy a volver a la última parte que estaba explicando, es que está el caso de esa persona definitivamente nerviosa. Y yo les suelo decir, cuando es así y hay un atril, pedí un atril, allí boquigo a allí yo coja taponago a mí que muy coja, allí yo cojo, en niña puitiese. Si no, ¿verdad? El tema de sentarse. Si quieren hacerlo sentado, pueden hacerlo sentado, o sentada, ¿verdad? Y la otra cuestión, cuiden los detalles. Yo acabo de darme cuenta que este botón no estaba prendido. Y prendí recién. Porque probablemente más uno hace rato, profesor, esa ahí no. Hay botón, pero bueno. Hay gente que se va a distraer con eso. O hay gente que por allí, que se yo el cuello del saco, por el ojo, a ver, ya pega cuidado muy más. Ay, no mañana, oye, 40 más mañana, ya. Como hay una diversidad, siempre va a ser importante que se cuide de entrada. A alguien les dice, está bien, y estar tranquilo. ¿Qué es lo que van a defender? Es algo que ustedes hicieron. Es algo que ustedes hicieron. Por eso, entrar con miedo no se puede ser por aquello de pararse frente a alguien y decir algo. Pero lo que van a contar es lo que ustedes hicieron. Bueno, está claro eso, ¿sí? Vamos a la última parte que les decía. Hacemos el desarrollo, dividimos en 2 partes, ya sabemos 40% máximo marco teórico, 60% la investigación aplicada. Les decía la conclusión, y uno pone siempre lo que llamamos una conclusión objetiva, donde decimos... ¿sí? Antes de pasar, sí. Demasiado, usted está hablando de 50 páginas, Sí. y ese es el caso de licenciatura. Licenciatura, claro. Y me dijiste... Para la maestría 100 páginas, sí. Olvidé de no mencionar eso. Y a partir de las 50 y a partir de las 100 vienen los anexos. Los anexos fuera del texto tienen que incluir 3 cuestiones así que no tienen que olvidar. Tienen que poner el anteproyecto, ¿verdad? Y del trabajo investigador, diseño metodológico, protocolo, ¿verdad? Y con eso después ponen una biografía de ustedes, una descripción de quiénes son, ¿verdad? Y en tercer lugar van a poner un glosario, porque ustedes pueden crear palabras, ¿verdad? No hay ningún problema, porque después se acepta o no se acepta, ya es problema aparte. Pero ustedes ponen allí y explican en el glosario que esta palabra significa tal cosa. Y o rescatan una palabra muy antigua que ya nadie usa. Entonces ponen también en su glosario. Pues 10, 15, 20, la cantidad de palabras que quieran. Y después de eso ya van a poner, por ejemplo, la tapa de los libros que investigaron, el modelo del cuestionario que usaron, van a poner allí las barras, las tortas, indicando porcentajes, ¿verdad? Fotografías de algún entrevistado o entrevistada, fotografía de la escuela, etc. Eso va a ir en anexo. Y aquí se cuenta anexo 1, 2, 3, 4, 5. Ya no se numera. La numeración va hasta la página 50 y allí es donde termina lo que llamamos la fuente de información, comúnmente bibliografía. Y acá decimos fuente de información porque incluimos bibliografía, entrevistas y fuente electrónica. En la bibliografía yo pongo otra vez en 2 divididos. La bibliografía básica es aquella de las cuales yo saqué información como transcripción o como resumen, eso que copié, así como estaba en el libro. Eso va a bibliografía básica. Y en la bibliografía complementaria van a estar todos aquellos libros que yo leí y que inclusive sinteticé, pero que incidieron en mi trabajo. Lo que yo no les voy a recomendar por nada del mundo es que pongan nomás la bibliografía de cualquier cosa. Pongan siempre lo que usaron. Yo tuve otra experiencia en Corrientes, me invitaron a una defensa
Me senté en la mesa y uno de los que estaba en la mesa por lo visto pidió algo antes. La persona defendió impresionante y cuando terminó, en el momento de la pregunta, este profesor le dice: usted mencionó en su bibliografía tal libro. Sí, mencioné. ¿Cuál? ¿El libro de tapa azul o de tapa verde? Y se quedó pensando un rato y dijo azul. El profesor sacó de la mesa, era de tapa blanca. Usted mintió, le dice. Chao, o palabra de defensa. Bueno, ese tipo de cosas. Por eso lleven, anoten los libros y el día de la defensa inclusive pueden llevar 2 o 3 y poner acá, de los dos, de lo que leyeron y igual que escribieron ustedes, y le van mostrando, que si alguien en la mesa dice: y acá está, este es el libro que usted pueden llevar y tener aquí. Bueno, entonces, la bibliografía secundaria, la bibliografía básica y la secundaria. Luego, en las entrevistas se anota el nombre del que en este caso entrevistaron, la fecha y el lugar. Se va a dar caso, que yo siempre suelo comentar, donde existen personas que a veces nos pueden facilitar información muy importante, información que marcan el antes y el después, información certera que nos ayuda a demostrar lo que queremos demostrar. Pero la persona que nos entregó esa información nos dice: no menciones mi nombre. Si vos decís que yo voy a negar, yo me estoy comprometiendo al darte esto. Entonces, el investigador, como un sacerdote, ¿verdad?, tiene también el derecho a guardar la confidencialidad de un informante. En ese caso, yo suelo decirle a todos: se pone una raya, al lado pongo la fecha, al lado pongo el lugar, pero no le menciono. Y el que está en la mesa, cuando ve eso, sabe perfectamente que hay una fuente que pidió el anonimato. Bueno, y en tercer lugar está lo que llamamos la fuente electrónica. ¿Qué hago yo allí? Pongo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, copio el link y pego allí. ¿Qué sé yo? Municipalidad de San Juan Bautista, y copio la información que yo obtuve en una determinada página de la municipalidad. Copio ese link y pego acá. La cantidad que sea, todo aquello que a mí me sirvió para hacer el trabajo. Bueno, y eso va a ir allí lo que se llama fuente de información. Y después de eso ya van a venir los anexos, ¿sí? Bueno, eso sería un poco el proceso. Y en esa conclusión yo les decía: digan directamente que lograron esta tesina sobre tal tema, le va a llevar 3 o 4 líneas. Logró demostrar plenamente la hipótesis propuesta al inicio de la misma. Y seguido a eso, van a entrar, ustedes pueden incorporar todas aquellas cuestiones que son subjetivas. Pueden incluir recomendaciones, ¿verdad? Bueno, yo siempre aprovechando esto, siempre suelo contar algunas cosas. Cuando una persona hizo un trabajo de investigación, una tesina, en la facultad donde estaba, se le da la opción de un mes después cambiar el tema. Si cuando empezó le parecía que fue fácil de entrada, pero vamos a poco es hacer TDI, entonces uno puede pedir por única vez en 30 días de haber empezado, cambiar el tema y empezar de cero. Bueno, esta persona hizo el cambio del tema pensando que lo otro era más fácil, fue más complicado que el primero. Y al final en su recomendación puso, después de su conclusión, puso: este tema no le recomendaría a nadie nunca jamás. Bueno, simplemente un palabra menos, pero es lo que hizo esta persona y eso está permitido, por eso ya no se evalúa. ¿Qué evalúa la mesa? Si se cumplió o no se cumplió la hipótesis. Y pueden hacer recomendaciones, todo lo que ustedes quieran dentro de eso que se llama conclusión. 1, 2, 3 páginas, ¿verdad? Pero eso sería el final. Allí tienen ustedes el desarrollo completo de este proceso que mencionamos acá. Acá voy a parar y si es que hay alguna consulta, algún comentario en la última parte.